El reino anglosajón de Northumbria fue uno de los más tempranos reinos medievales surgidos en las Islas Británicas, que ocupaba la región del norte de Inglaterra y el sur de Escocia. Alcanzó su esplendor alrededor de los siglos 7 y 8, cuando se convirtió en la principal potencia de la Inglaterra anglosajona. Sus ejércitos dominaron a los reinos vecinos, sus monarcas tuvieron una gran influencia política y sus monasterios lo hicieron un importante centro religioso y cultural de Europa occidental. ¿Cómo creció el poder del reino de Northumbria en Inglaterra? ¿Cómo logró dominar a los demás reinos anglosajones? ¿Hasta dónde pudo llegar su poder político y militar? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Cuando los romanos abandonaron Britania a comienzos del siglo V, la isla quedó fragmentada en numerosos territorios gobernados por pueblos britanos y poco después por anglos, sajones y jutos. A partir de ese momento surgieron en la isla los varios reinos que competirían entre sí por la supremacía, y en la zona norte de Inglaterra sería donde se ubicaría el reino de Northumbria. Northumbria nació después de la unión de los reinos de Bernicia, situada al norte, y Deira al sur. Después de años de rivalidades y cortos periodos de alianzas entre ambos, Ethelfrid, rey de Bernicia, alrededor del año 604 conquistó Deira, con lo que los dos territorios fueron unificados bajo una sola corona. El resultado fue un reino mucho más extenso que sus antecesores, que se extendía desde el río Humber hasta las fronteras de la actual Escocia. Esa ubicación favoreció mucho el desarrollo del nuevo reino. En el norte de Inglaterra se encontraban algunas de las regiones más fértiles de la isla, grandes extensiones de bosques que otorgaban recursos naturales y una extensa costa con acceso al mar del norte, lo que facilitaba el comercio con Irlanda, Escandinavia y otras partes del continente. Señor, qué suerte tienen algunos. Aunque tras la muerte de Ethelfrid en 616, el reino atravesó un periodo de inestabilidad, cuando el trono fue ocupado por Edwin, un antiguo príncipe de Deira que había pasado años en el exilio tras la unificación, esta crisis resultó ser breve. Edwin reorganizó el reino para convertirlo en una potencia mucho más poderosa. Emprendió una política de expansión militar, gracias a la cual logró extender su dominio sobre numerosos reinos vecinos. La capacidad para la guerra de los habitantes de la región fue posible ya que durante siglos había sido una frontera militar, primero durante el Imperio Romano al encontrarse ahí el muro de Adriano, y después al convertirse en una zona de contacto entre distintos pueblos. Y aunque formalmente Edwin no fue conocido como rey de Inglaterra, sí se reconoció su superioridad política y militar. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Una vez que obtuvo control sobre estos territorios, en el año 627, Edwin decidió convertirse al cristianismo. Esto acercó a Northumbria a los crecientes reinos del continente europeo y fortaleció sus relaciones diplomáticas con el cada vez más poderoso papado. Sin embargo, Northumbria sufrió un duro golpe en el año 633, cuando Edwin perdió la vida en la batalla de Hatfield Chase ante una alianza encabezada por Cadwallon, rey de Gwynedd, un poderoso reino galés. Tras la derrota, el reino volvió a dividirse entre Bernicia y Deira, y parecía que su poderío ya había llegado a su fin. Pero la situación volvió a cambiar poco tiempo después. Oswald, hijo del rey Ethelfrid, que había estado exiliado en Escocia, ante el derrocamiento de Edwin en 634, derrotó a Cadwallon en la batalla de Heavenfield, reunificó nuevamente Bernicia y Deira y tomó el lugar de gobernante superior de Northumbria. ¡Soy yo, su rey! Bajo el mando de Oswald comenzó uno de los periodos de mayor esplendor de la historia del reino. Además de consolidar el poder militar, impulsó con mayor fuerza la difusión del cristianismo, para lo que invitó al monje irlandés Aidan a establecer un monasterio en la isla de Lindisfarne. A partir de ese momento, Northumbria se desarrolló mucho culturalmente, ya que Lindisfarne se convertiría en uno de los centros religiosos más importantes de Europa occidental, y formaba escribas, cronistas y maestros que difundían sus conocimientos por toda Britania. Sabes, yo también tengo algo de científico. Después de este reinado, Northumbria continuó creciendo bajo el gobierno del hermano de Oswald, Oswy. Oswy tuvo que enfrentarse a conflictos con Penda, el rey de Mercia, el segundo reino más grande de la isla, que deseaba acabar definitivamente con la supremacía de Northumbria. La rivalidad entre ellos culminó en el año 655,
con la batalla del río Wynwet, donde Oswy obtuvo la victoria y Penda murió en el combate. La derrota del principal rival de Northumbria le permitió seguir aumentando su poderío. Ahora, Mercia también había quedado bajo la influencia de Northumbria, con lo que se convirtió en el reino con el mayor dominio territorial dentro de la isla británica. Pero Northumbria no solamente siguió creciendo territorial y militarmente. En el año 664 tuvo lugar el Sínodo de Whitby, convocado por Oswy para resolver las diferencias entre las prácticas cristianas irlandesa y romana. Ahí se decidió adoptar completamente la tradición romana, y como consecuencia se fortalecieron aún más las relaciones entre el reino anglosajón y el papado romano, lo que otorgó una mayor legitimidad al gobierno de Oswy. Pensar correcto es lo que hago. Durante las décadas siguientes, el reino vivió un periodo de esplendor intelectual. Los monasterios de Lindisfarne, Wearmouth, Hexham, Corbridge y Yarrow reunieron algunas de las bibliotecas más importantes de la época, y se crearon obras como los Evangelios de Lindisfarne, uno de los manuscritos más famosos de la era medieval. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gran reino de Northumbria comenzó a debilitarse. El declive del reino se intensificó tras la muerte de Oswy en 670, que provocó una serie de disputas sucesorias en las que numerosos reyes fueron depuestos, ejecutados o exiliados, lo que redujo su estabilidad política y por lo tanto le dificultó conservar su autoridad. Mientras Northumbria sufría de estas crisis internas, el reino de Mercia vio la oportunidad para recuperarse y seguir compitiendo por la hegemonía en la isla. Y la situación empeoró a finales del siglo, cuando comenzaron las incursiones vikingas en las islas británicas. Va a doler. En la situación en la que se encontraba el reino, los monasterios de Northumbria, especialmente Lindisfarne, resultaron ser muy vulnerables a los ataques vikingos. Aunque tras los ataques iniciales, las incursiones vikingas en la región no fueron frecuentes durante parte del siglo IX, se reanudaron e intensificaron. Con el tiempo, los escandinavos pasaron de realizar solo incursiones y saqueos temporales a conquistar y ocupar territorios, lo que llevó a una mayor debilidad de Northumbria. Las incursiones culminaron en el año 865, con la llegada del gran ejército de Escandinavia a la ciudad de York, en el centro de Northumbria. La ciudad fue sitiada y tomada, tras lo cual los nórdicos se asentaron en lo que llegó a conocerse como la región de Danelaw, en Anglia Oriental y la parte sur de Northumbria. Así, el antiguo reino de Northumbria quedó dividido entre un territorio controlado por los vikingos, conocido como el reino de Jorvik o reino de York, y una reducida zona al norte, que quedó en manos de nobles anglosajones. Aunque el gobierno anglosajón todavía continuó en esa zona, ahora contaban con un poder y recursos muy reducidos. ¡Estoy feliz y enojado! Hacia el 872, los northumbrianos se rebelaron contra los nórdicos, y los nórdicos tuvieron dificultades para mantener el control del territorio en el norte de Bernicia, con lo que los anglosajones lograron reforzar su presencia en más zonas de Northumbria. En 890, Eadbald, el rey de los sajones del norte, tomó control de la región de Bamburgh y tras su muerte, el gobierno de esta zona pasó a manos de condes descendientes de la Casa Real de Northumbria. Durante las décadas siguientes, ambos territorios tuvieron entre sí periodos de conflicto y alianzas, hasta que en el siglo X, los monarcas del reino de Wessex emprendieron la conquista del norte de Inglaterra. Finalmente, en el año 954, el último gobernante vikingo de York, Eric I de Noruega, conocido como Eric H. Sangrienta, fue derrotado, y tanto York como los demás territorios del norte quedaron anexados al emergente reino de Inglaterra, poniendo fin a la independencia que Northumbria había conservado durante más de 3 siglos. Un saludo muy especial para los miembros del canal, Eduardo Celedón y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video.